Hola. Bé, hola, bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes, moltes gràcies per ser aquí i res, senzillament reiterar la nostra alegria per acollir un cop més aquesta conferència de clausura del Barcelona Pensa, del Festival de Filosofia i bé, senzillament, doncs, endavant. Bona tarda a totes i tots. Bé, jo soc José Díez, el codirector del Festival del Barcelona Pensa, amb la Lorena Fuster, que està venint d'una altra activitat, ara s'ajuntarà. I res, només unes breus paraules per saludar i els agraïments oportuns i després dues paraules sobre el nostre convidat d'avui per a la conferència de clausura, Carlos Fernández Liria. Abans que res, agrair a l'Ateneu que un any més ens acull generosament amb aquest espai magnífic per la conferència de clausura. I, bueno, com cada any estem molt agraïts i molt contents de tornar aquí a l'Ateneu per clausurar el festival. En segundo lugar, pues obviamente a todos los conferenciantes, ponentes, participantes de las actividades del festival, en el caso de hoy el profesor Fernández Liria, pero desde aquí quiero agradecer como conferencia de clausura a todos ellos, porque son ellos los que llenan de contenido este festival, que, por cierto, supongo ya lo sabéis, pero es la 10ª edición, estamos de cumpleaños. Esta noche haremos una clausura con... quizás soplemos algunas velas, estáis todos convidados también. Y por tanto queremos desde el festival agradecer a todos los participantes que también generosamente contribuyen a llenarlo de contenido. Pero sobre todo, queremos agradecer desde la dirección y el equipo, con Gabriel, los voluntarios, todos, a vosotros, a vosotras, al público, a los que llenáis los espacios, los actos, porque con espacios, conferenciantes y lo que queráis, sin público, pues no habría festival y por lo tanto el festival lo acabáis haciendo vosotras y vosotros. Muchas gracias sinceramente por vuestra fidelidad y por hacer que esto pueda continuar. ¿De acuerdo? Entonces me cambio un metro para pasar de agradecedor a presentador de Carlos Fernández Liria. I res, només un parell de línies sobre la seva trayectoria. Carlos Fernández Liria fue catedrático de instituto casi antes de acabar la carrera, con 22 años, creo que ha sido el catedrático de instituto más joven del Estado. Y bueno, estuvo unos años en secundaria. Y yo creo que eso le debió imprimir carácter, porque quien habéis seguido sus vídeos y sus charlas tiene una increíble capacidad pedagógica y de expresión de cosas muy complicadas de manera muy sencilla. Y quizás eso tiene que ver con sus años en la secundaria. Al cabo de unos años se incorpora al Departamento de Lógica y Filosofía Teorética de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, donde ha estado trabajando y enseñando y publicando hasta hoy. Tiene un montón de trabajos y de publicaciones, como más de 10 libros, no os voy a aburrir mencionándolos a todos, algunos muy influyentes, como ¿Para qué servimos los filósofos?, o Marx, el problema del método y la dialéctica, o El orden del capital, o Marx desde cero, en fin, un montón de trabajos que algunos conoceréis. Pero, sobre todo, me gustaría destacar algo que no es usual en la academia. Al fin y al cabo, él es un académico, al menos formalmente, y tiene una dimensión que no es usual encontrar en la academia, menos en la filosofía, que es su dimensión de activista, no ya político, sino mediático, en los media, en las redes, en YouTube, etc. Desde ya los años 80, con Bola de Cristal, con aquel elenco de gente impresionante que pasó por aquel programa de solo 3 o 4 años, pero que marcó una época. Y desde entonces hasta lo más reciente, que es su archiconocido canal de YouTube, La Filosofía en Canal, que tiene un montón de cosas interesantes, sugerentes, entrevistas, series,
Yo me enganché a la de Platón y Sócrates, después seguí con la de Marx, con la de Nietzsche, con la de Freud, que espero que acabe pronto. Y estamos, digamos, cuando voy en coche un rato largo, más de una hora, busco la filosofía en canal, me la pongo para pasar un buen rato y además aprender un montón. Hoy nos va a hablar de ciudadanía y ilustración. Yo creo que diría que hay como 4 conceptos o ideas que basculan pues, en casi todas sus reflexiones, que son las ideas de ilustración, libertad, ciudadanía y republicanismo. Pero también diría que se caracteriza porque a todas ellas les pone delante otra cosa, algo así como auténtica o verdadera, para distinguir de lo que se ha supuesto que son estas nociones en perspectivas que él no acaba de compartir. Por ejemplo, él no habla de ilustración, habla de la auténtica ilustración, no la ilustración usurpada por la burguesía del capital, sino la ilustración auténtica que se remonta, digamos, a los albores en la antigüedad griega, en Sócrates, y pasa por Marx, algo que no todo el mundo aceptaría. Pero bueno, no soy yo el que da la conferencia, entonces, Carlos, cuando quieras, muchas gracias por venir. Hablo con esto. Como quieras. En teoría eso funciona, pero si te levantas... Me levanto, tengo que coger esto. Pero lo dejo apagado, ¿verdad? No, creo que lo puedo. Oye, una cosa, como me has dicho hablar 50 minutos, avísame que no tengo ningún reloj ni nada. ¿Vale? Vale. Buenas tardes. Bueno, agradecidísimo a José Díez porque ha hecho un resumen muy preciso y del que me siento muy honrado de lo que ha sido mi trayectoria desde que efectivamente era profesor de instituto, cosa que sí que es verdad que marcó muy profundamente toda mi biografía académica, ¿no? También incluso eso de que fuera en su momento guionista de La bola de cristal, pues de alguna forma siempre fue un intento de lograr explicar incluso a los niños cosas que aparentemente eran muy difíciles, pero que siempre pensé que se podían explicar de forma relativamente sencilla y sin simplificarlas. Voy a ver si lo consigo hoy, espero no meter la pata, a ver si se me entiende algo. Agradecidísimo también al Ateneo y agradecidísimo al festival. Es un honor para mí que se me haya concedido la posibilidad de hacer la ponencia de clausura, que yo creo que eso se debe única y exclusivamente a que hoy era el único día que podía venir, pero nada más, no es ningún mérito propio. Y también me siento un poco avergonzado porque han puesto una foto mía de cuando tenía 15 años. Ahora estoy mucho más viejo, pero ¿qué le vamos a hacer? Tengo que hablar pues yo quería hablar de la modernidad, del proyecto político de la modernidad, es decir, de eso que yo suelo llamar el proyecto político de la ilustración, de la auténtica ilustración, como ha dicho José, efectivamente. Decir 4 palabras a ese respecto y ver por qué tenemos una cuenta pendiente todavía muy importante por delante, una cuenta pendiente que arreglar, ¿verdad? Y que además creo que habéis estado antes en una conferencia sobre el apocalipsis ecológico del planeta. Lo mismo no nos da tiempo a arreglarla. Esperemos que sí. Tampoco quiero ponerme como los adventistas del séptimo día, pero es verdad que hasta el secretario general de la ONU no fue muy tranquilizador hace poco cuando dijo eso de que la humanidad había abierto ya las puertas del infierno. No es muy tranquilizador que eso lo diga el secretario general de la ONU. El proyecto político de la modernidad. Vamos a ver qué es lo que pasa con él. Porque yo la tesis que voy a mantener es que no estamos en la posmodernidad, como muchos dicen en filosofía, que qué más quisiéramos que estar en la modernidad, porque en realidad todavía no hemos llegado a la modernidad, porque todavía seguimos en una especie de alargada Edad Media en la que estamos sumidos porque algo salió mal por el camino. ¿Qué más quisiéramos realmente que haber accedido
a lo que la filosofía moderna pretendía poner en juego, el proyecto político que se llamó el proyecto político moderno. Si lees ese proyecto político, por ejemplo, pues contado por Hegel, el gran filósofo Hegel, ¿no? Pues en sus lecciones de historia de la filosofía universal, cuando tiene que hablar de la Revolución Francesa, pues, hombre, dice cosas muy increíbles, incluso románticamente emocionantes, ¿no? Dice, una emoción sublime reinaba en aquel tiempo. Está hablando de la Revolución Francesa. Una emoción sublime reinaba en aquel tiempo. Desde que los planetas giran alrededor del Sol, dice, no se había visto nunca que el ser humano se apoyase sobre su cabeza y dictase las normas que deben de regir el mundo. Eso es para Hegel una descripción de la Revolución Francesa. Poquito después dice algo así como la Revolución Francesa fue obra de la filosofía, fue la obra de los filósofos. Es decir, que los filósofos inventaron eso de la Edad Moderna y de alguna forma inventaron también la guillotina. A mí es verdad que me encargaron una vez escribir un libro que se llamaba ¿Para qué servimos los filósofos? Y yo dije, bueno, pero en la portada del libro me ponéis la guillotina, porque eso también fue el invento de la filosofía, ¿no? Claro, fue obra de los filósofos. Dice, por primera vez ha ocurrido que la razón rige el mundo. Por primera vez, nos dice Hegel, Anaxágoras tiene razón, porque Anaxágoras era el presocrático que había dicho que el arjé, el fundamento, el principio, lo que regía el mundo, era la razón. Otros habían dicho que era el agua, otros habían dicho que era el aire o el infinito. Anaxágoras es verdad que dijo que el principio rector del mundo era la razón. Entonces dice, esto no era verdad hasta que con la Revolución Francesa, dice Hegel, de pronto la razón ha comenzado a gobernar el destino del mundo. Entonces, estas son palabras, claro, no son palabras de un periodista ni palabras de un tertuliano, son palabras del más grande filósofo del siglo XIX, de Hegel, el inmenso, insuperable Hegel, ¿no? Y no lo está diciendo en broma, lo está diciendo en serio. Otra cosa es que tenga razón o no, eso lo podemos ahora discutir un poco, ¿no? Pero está emocionado de verdad. Fue obra de la filosofía. Muchas veces cuando hemos tenido que luchar para mantener las asignaturas de filosofía en el bachillerato y en la ESO, nos quitaron una asignatura, la asignatura de la ética en cuarto de la ESO. Las autoridades académicas muchas veces nos han preguntado que para qué sirve la filosofía. Y yo digo, hombre, pues la filosofía sirve nada más ni nada menos para inventar todas las instituciones de la modernidad, que las inventaron según Hegel. Si tú quieres llevarle la contraria a Hegel, llévale la contraria, pero tú eres una autoridad académica de mierda y Hegel es Hegel, ¿sabes? Hegel dice que todas esas instituciones que nos rigen, desde el derecho constitucional, la división de poderes, el aparato, el Parlamento, todas las instituciones, toda la maquinaria entera del Estado moderno fue obra de los filósofos, fue el invento que hicieron los filósofos, fue un invento de la filosofía. Entonces, ¿te parece que servimos para poco? Joder, servimos para mucho, no nos quites la asignatura. Pues nos la han quitado, ¿no? De todas formas. ¿Qué es esto de que la razón rige el mundo? Entonces, bueno, he pedido aquí una pizarra, voy a ver si puedo hacer un dibujito, solamente un dibujito. Esto debe de tener alguna manera de encender. ¿Hola? Sí que funciona igual. Yo no sé si se ve desde allá, pero bueno, lo voy a intentar. Son 4 garabatos, tampoco pasa nada si no se ven. Vamos a poner aquí a la razón. La razón rige el mundo. Porque claro, cuando se dice que la razón rige el mundo, y que eso es lo que pretendía la Ilustración, puedo hablar desde aquí, ahora sí. Sí. Parece que siempre que se está aludiendo algo así a un gobierno de los sabios o algo así, que los que más saben gobiernen y tal, y no es eso, porque desde el primer momento, desde el comienzo de la historia de la filosofía, el filósofo más importante, Sócrates, ya sabéis que lo único que sabía era que no sabía nada.
Y precisamente él se contrapone a los sabios. Dice, los sabios saben algo, pero yo lo único que sé es que no sé nada. Es verdad que sabiendo que no sé nada, sé más que los sabios, porque los sabios cuando creen saber, en realidad no saben, y yo por lo menos sé que no sé. Así es que es verdad que soy más sabio que ellos, pero solamente porque sé que no sé. Es decir, los filósofos y los sabios nunca en la historia de la filosofía han sido las mismas personas. Eso de que gobiernen los filósofos, que decía Platón, no tiene nada que ver con un gobierno de los expertos, con un gobierno de los tecnócratas, un gobierno de los economistas o algo así. No tiene nada que ver con eso. Nada que ver. Más bien tiene que ver con que gobierne una cosa muy rara a la que llamamos razón y que no sabemos qué es, porque si ya sabemos lo que es la razón, entonces ya no hay nada que saber. Pero realmente para saber qué es la razón hay que leer mucho en la historia de la filosofía. Por ejemplo, en Kant tendrías que leerte la crítica a la razón pura, la crítica a la razón práctica, y por si acaso no has quedado suficientemente agotado, te tienes que leer después la crítica del juicio. Y eso es una tarea muy difícil. No es tan fácil saber qué es eso de la razón. Pero demos una idea de por dónde van los tiros. El proyecto político este de que gobierne la razón sí que tiene que ver con algo así como esto. Que pongamos en el centro de la ciudad un espacio vacío, Vamos a ponerlo... perdonadme, me voy cambiando de sitio. Un espacio vacío. Ese espacio vacío le vamos a llamar espacio público. A mí me gusta recordar una imagen muy representativa que aparece en Herodoto. Herodoto nos cuenta que el rey de Persia, Ciro, burlándose de los griegos, dijo en una ocasión esto. Dijo, ningún miedo tengo de esos hombres, los griegos, que tienen por costumbre colocar en el centro de sus ciudades un espacio vacío al que acuden todos los días para engañarse unos a otros bajo juramento. Es quizás una de las definiciones más antiguas y más preciosas de la democracia. Claro, en el centro de la ciudad, el rey Ciro tiene muy claro que lo que hay que poner es un palacio para el rey o un templo para el dios, no un espacio vacío al que acudes todos los días para engañarte bajo juramento, para engañar a los demás bajo juramento. Lo que no sabía el rey Ciro es que los griegos le iban a ganar dos guerras a los persias, a pesar de que decía, no tengo ningún miedo de esos seres que están tan locos de que han puesto un espacio vacío en el centro de sus ciudades. Y en ese espacio vacío lo que no puede haber precisamente son eso que llamamos los sabios, los expertos, los tecnócratas. No sé muy bien lo que tiene que haber, pero el asunto es que esté vacío. Eso es una cosa que toda la historia de la filosofía va a insistir mucho, que esté vacío ese espacio. Le llamaremos espacio público, que es una manera de contrarrestar la idea de que cuando se dice que tiene que gobernar la razón, tiene que gobernar una persona que sabe muy bien lo que conviene y lo que no conviene a la ciudad, que eso es un sabio. Y que entonces los ilustrados serán esas personas que dan lecciones a los demás sobre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, porque no se sabe que Dios le ha soplado al oído lo que es racional y lo que no es racional. Pero claro, nadie sabe lo que es la razón, porque todo el mundo pretende tener razón, todo el mundo. Desde la persona más ignorante del mundo hasta la persona más sabia del mundo, y los sabios luego se llevan la contraria entre sí, todo el mundo pretende tener razón. Ayer en el Parlamento pues pretendía tener razón Feijóo, pretendía tener razón Sánchez, todo el mundo pretende. Entonces, ¿quién tiene la razón? Pues ese es el problema. No se sabe quién tiene la razón. La única esperanza no es poner aquí a los que dicen que tienen razón, porque solamente dicen que tienen razón, pero es que cualquier tertuliano de la tele también dice que tiene razón. Entonces, ¿quién tiene razón? No sabemos lo que es la razón. Lo único que sabemos es que si ponemos aquí un espacio vacío y el espacio permanece vacío, y en ese espacio lo blindamos de tal manera que lo podemos llamar espacio público, de tal manera que se va a argumentar y contraargumentar en público, se produce un efecto razón. Yo casi pondría aquí que la razón
que la razón tiene que ser un efecto de lo que pasa en el espacio público, un efecto de lo que pasa en el espacio público. Claro, eso quiere decir que si en el espacio público todo el mundo va a hablar pretendiendo tener razón y unos se van a llevar la contraria unos a otros, pues se puede decir pues el resultado será el caos. Bueno, pues la gran esperanza, por supuesto, de Hegel, pero la gran esperanza de Kant, la gran esperanza de Montesquieu, la gran esperanza de Rousseau, la gran esperanza, en fin, de todos los que pensaron el proyecto político de la modernidad, es que el espacio público, en el fondo, no es neutral. Que si un espacio es verdaderamente público, es decir, que es algo así como que juega con las cartas marcadas, porque no cualquier cosa se puede defender en público. Kant esto lo dice muy bien dicho, yo creo, en unos famosos párrafos, nos dice serán contrarias a derecho todas las máximas, dice, todas las decisiones o todas las decisiones legales, serán contrarias a derecho todas las decisiones que para tener éxito necesitan permanecer secretas y serán conformes a derecho todas esas máximas, todas esas decisiones que para tener éxito necesitan hacerse públicas. Es decir, la confianza de Kant, no sé si lo veis, es que eso de que lo que vas a hacer, lo que pretendes hacer, lo que quieres que ocurra en el mundo para tener éxito tenga que hacerse público, eso es lo que vamos a llamar razón. El resultado de eso, de todas esas cosas que tienen tanto más éxito cuanto más acceden al espacio público y son defendidas en público. En cambio, serán contrarias a derecho todas esas cosas que para tener éxito tienen que permanecer secretas, porque en el mismo momento que se hacen públicas dejan de tener éxito. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Pues que mira, resulta que esto del espacio público, del espacio vacío, pues tiene una especie de brújula. Hay una brújula ahí, hay una brújula que te indica lo que es razón y lo que no es razón. A mí me encanta también una frase que siempre la cito, la he citado en todos mis libros y siempre la cito a mis alumnos, una preciosa definición de razón que nos da Voltaire. Es una definición preciosa de razón. Porque claro, es eso, ¿no? Razón no es lo que dice el que dice que tiene razón, porque vete a saber si la tiene. Feijóo también dice que tiene razón, y Pedro Sánchez, y todo el mundo dice que tiene razón. No. Dice Voltaire, razón es aquello en que los seres humanos están de acuerdo cuando están tranquilos. Cuando están tranquilos y se ponen a hablar, llegan a acuerdos. Si es verdad que están tranquilos, resulta que solamente hablando llegan a acuerdos. Entonces, claro, todo el proyecto de la modernidad es decir, bueno, pues pongamos en el centro de la ciudad, pongamos un espacio vacío, que esté tan vacío, de poderes que te puedan castigar por decir lo que dices, que puedas hablar sin límite de tiempo y sin amenazas privadas de ningún sitio, y a ese espacio vacío le vamos a llamar espacio público. Y entonces lo que es seguro es que llegarás a acuerdos. Y esos acuerdos será lo que vamos a llamar razón. No es, por tanto, que alguien dice yo tengo la razón y la voy a explicar, porque alguien me la ha soplado al oído desde los cielos. No. Es, bueno, será razón todo eso que estando tranquilos en un espacio público, que esté vacío de tronos y vacío de templos, si quitamos los tronos y los templos, y si de paso quitamos todos los poderes privados que puedan obligarnos a decir una cosa que no queremos decir, tranquilamente nos ponemos a hablar y lo que acordemos será lo que vamos a llamar razón. Y el proyecto político de la Ilustración era eso, colocar en el centro de la ciudad, podríamos decir, este agujero que juega con las cartas marcadas. Por lo que ha dicho Kant, porque resulta que hay ciertas causas políticas, que para permanecer
para tener éxito necesitan permanecer secretas y ciertas causas que para tener éxito necesitan hacerse públicas. ¿Os puedo poner un ejemplo? Hombre, hay un ejemplo muy famoso y yo creo que es muy ilustrativo. La lucha de las sufragistas por conseguir el voto femenino. Las sufragistas no querían, la táctica que siguieron las sufragistas, la táctica más inteligente que siguieron y por la que ganaron, no consistió en tenéis que darnos la razón, tenéis que darnos la razón. Lo único que decían es hay que discutirlo en público, porque sabían que en el mismo momento en que se discutiera en público tenían la batalla ganada. Hay una película que se llama Sufragistas, no sé ni de quién es, que la vi, y la verdad es que era muy ilustrativa al respecto, porque era pues, un grupo de sufragistas, efectivamente, luchando por el voto femenino, pero lo único que querían es que se llevara al Parlamento, que se discutiera en público, convencidas de que en el mismo momento en que se discutiera en público habían ganado la partida. ¿Cómo lo consiguieron? Pues una de ellas se sacrificó tirándose, es lo que sale al final de la película, creo recordar, después de muchísimos esfuerzos, porque nunca era el momento de llevarlo al espacio público. No, eso ya lo discutiremos otro día, hay cosas más importantes que discutir. No, es que todavía no están maduros los tiempos para discutir eso en público. No, nunca era el momento de discutir en público si las mujeres podían votar o no podían votar. Hasta que una de ellas, por lo menos es lo que ocurría al final de la película, es un caso real, claro, se tiró en una carrera de caballos, se tiró delante de los caballos la pisotearon y la mataron. Entonces eso salió en toda la prensa, fue un gran escándalo y al final dijeron no hay más remedio que discutirlo en público. Ganaron inmediatamente, porque hay ciertas cosas que en público no puedes defender porque se te cae la cara de vergüenza. Tú no puedes defender que las mujeres no pueden votar en público. Porque no te sale, porque el espacio público, como decía Kant, juega con las cartas marcadas. Hay determinadas causas que en el mismo momento en que se hacen públicas tienen la batalla ganada. Y en cambio hay montones de causas que en el mismo momento en que se hacen públicas han perdido. Y que para tener éxito necesitan permanecer secretas, en comisiones cerradas, en comisiones a las que no puede llegar la libertad de prensa. Por eso la libertad de prensa, por supuesto, pues es, dice Kant, el lecho trascendental del espacio público. La libertad de expresión y la libertad de prensa, dice, es el lecho trascendental del espacio público. Muchas causas les pasa eso, lo sabemos perfectamente. O sea, pues no sé, se llevó al espacio público el asunto de si los homosexuales podían votar, podían casarse o no podían casarse. Pues bueno, pues el asunto es que una vez que lo llevas al espacio público, pues es casi imposible negarles el derecho a casarse. Y además, para quitarles el derecho a casarse habría que defender que no... me gustaría saber quién ahora sube a una tribuna pública en el Parlamento a defender que hay que quitar el derecho a casarse a los homosexuales. A ver, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a tener la jeta? ¿Abascal? No, nunca lo va a hacer, jamás, porque pierde, porque no puede. ¿Qué habría que hacer además? ¿Empezar a anular los matrimonios de todos los homosexuales que se han casado ya con carácter retroactivo? ¿Qué remedio tiene eso? En el espacio público tú no puedes argumentar cualquier cosa en el espacio público y ganar. Ponte ahora que nos volviéramos todos locos y todas locas y decidiéramos quitarle el voto a la mujer. Habría que argumentarlo en el espacio público. ¿Y cómo lo argumentas? ¿Cómo lo argumentarías? No puedes, no hay forma. O sea, es una confianza, ¿eh? Alguien puede decir, pues yo no me la creo. Bueno, pues no te la crees, pues no crees en la Ilustración. La confianza de la Ilustración es que en el espacio público hay una brújula que te dice lo que es racional y lo que no es racional. Que cuando los seres humanos discuten tranquilamente, con tranquilidad, llegan a acuerdos y que esos acuerdos no tienen marcha atrás con arreglo a derecho en el espacio público. Que el espacio público no puede retroceder con respecto a esos acuerdos. Por supuesto, puede venir un dictador y cargarse el espacio público y retroceder 1000 siglos, por supuesto, ¿no? Y no solamente quitarle el voto a la mujer, sino encima ponerle un burka. Pero eso, claro, eso es que sencillamente vienen los talibanes y masacran el espacio público y ya está, ¿no?
Pero en el espacio público hay ciertas cosas que cuando se consiguen no tienen marcha atrás. Por tanto, el espacio público está orientado, y está orientado hacia una cosa que llamamos razón. Está orientado, hay una brújula que te dice lo que es racional y lo que no es racional. Y efectivamente, yo siempre hago aquí pues, un poco como hace Hegel, y como hace Kant también, y como hizo también Robespierre, y como mucho tiempo antes hizo Platón. Desde este vacío ocurren cosas muy raras. Por ejemplo, ocurre un efecto al que llamamos verdad. Voy a poner una V ahí. Verdad. ¿Por qué? Pues porque de pronto, si tú ves las cosas desde un vacío, entonces tú no dices algo así como el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos porque así se ven las cosas desde Esparta. No, tú dices, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos y esto lo diría igual si en lugar de ser espartano fuera ateniense. Y si en lugar de ser ateniense fuera persa, también lo diría igual porque es verdad. Porque es verdad. Y, por supuesto, también lo diría igual si en lugar de ser hombre fuera mujer, o si en lugar de ser rico fuera pobre, o si en lugar, es el ejemplo famoso de Platón, el ejemplo famoso de la historia de la filosofía, o si en lugar de ser ciudadano fuera esclavo. Porque hablando con Sócrates, Menón, en uno de los diálogos de Platón, le dice, ¿puedes llamar a un esclavo? Y llega el esclavo y le dice, ¿puedes construir una baldosa al doble de grande que esta? Y entonces, haciendo unos garabatos, el esclavo le van haciendo preguntas y el esclavo acaba deduciendo el teorema de Pitágoras por sí mismo. Y entonces, claro, esto es una cosa muy rara. Resulta que ante algo como el teorema de Pitágoras, da igual ser ciudadano que esclavo. Porque el esclavo ha deducido el teorema de Pitágoras y es una gran sorpresa. Una gran sorpresa que introduce una tensión política en este mundo muy grande, a la que vamos a llamar igualdad. Ante la verdad todos somos iguales, lo dijo Antonio Machado, ¿verdad? Eso de la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero, ¿no? Seas Agamenón, el rey, o seas el porquero, el que cuida a los cerdos, el cuadrado de la hipotenusa sigue siendo la suma de los cuadrados de los catetos. Y lo dirías igual si en lugar de ser el rey fueras el porquero, o si en lugar de ser el porquero fueras el rey. También es verdad que cuando actúas desde un vacío, desde ese vacío, hay una brújula a la que vamos a llamar justicia, así le llama Platón, verdad, justicia y belleza, es lo que pone aquí, ¿no? Platón, esto es Platón, verdad, justicia, belleza, ¿no? Ante la justicia somos libres, vamos a decirlo así, y es la pata que te sale por aquí, la libertad. Por cierto que por aquí lo que te sale es una pata también muy razonada por los filósofos, que es la fraternidad. Así es que te sale, mira por dónde, el lema de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad. ¿Por qué te sale la libertad? Pues porque ante la justicia tú no puedes decir algo así como que, no sé, imaginaros que soy un maltratador, que le he roto la nariz de un puñetazo a mi mujer, ¿no? Imaginemos esto. Claro, me llevan a juicio. Yo le podría decir al juez, bueno, ya, pero es que no he sido yo quien ha pegado a mi mujer. ¿Ah, no ha sido usted? Sí, ha sido usted, ¿no? No he sido yo. Ha sido el machismo de mi pueblo el que a través mío ha pegado a mi mujer. Juzgue usted a mi pueblo, que es muy machista, por cierto. ¿Usted sabe lo que significa ser de Villalpando de arriba? ¿Usted sabe lo machista que es ese pueblo? Yo me he criado en ese pueblo, me he criado en el machismo. ¿Qué te dirá un juez? Te dirá, ¿y qué cuento me está contando usted a mí? No sé, si ser de Villalpando de arriba significa pegar a las mujeres, pues no sé, haberte cambiado de pueblo, tío. Haberte cambiado de pueblo, o haber luchado contra tu pueblo, o haber hecho la revolución en tu pueblo, pero es que no se pega a las mujeres, así es que 14 años de cárcel. Lo que te dice,
usted no es un efecto de su pueblo, porque claro, un tío más listo todavía podría decir, no, es que no es Villalpando de arriba, es que es mi época la que ha pegado a mi mujer. Vivo en una época machista, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Vivo en una época machista donde se pega a las mujeres. Entonces, claro, yo no he sido quien ha pegado a mi mujer, ha sido mi época la que ha pegado a mi mujer a través mío, eso sí. Pero yo qué culpa tengo de haber nacido en esta época, si hubiera nacido en otra. Es lo que podría decir, por ejemplo, es un texto que dice Chesterton, en una ocasión dice Chesterton, es como si un capataz de esclavos del siglo XVIII dijera, hombre, yo soy capataz de esclavos porque he nacido en el siglo XVIII. Porque si hubiera nacido en el siglo XX, claro que no sería capataz de esclavos. Porque claro, pero es que en el siglo XVIII era normal ser capataz de esclavos. Bueno, pues la historia no te va a absolver por eso. Porque te podría decir el juez, un juez hipotético que pudiera juzgarte desde el siglo XVIII, te podría decir, ¿tú sabes que en el siglo XVIII también había antiesclavistas? Había antiesclavistas en el siglo XVIII. ¿Por qué no te sumaste a ellos? ¿Y por qué no inventaste tú el antiesclavismo? ¿Tú sabes que en el siglo I, antes de Cristo, ya hubo un antiesclavista muy famoso que montó una revolución y se llamaba Espartaco? Joder, pero si sale en una película incluso, es Kirk Douglas. ¿No? O sea, pues ¿por qué no fuiste el Kirk Douglas de tu época? ¿Por qué no fuiste el Espartaco de tu época? Tú no tenías derecho, ni en el siglo XVIII, ni hoy, ni nunca, no tenías derecho por toda la eternidad a hacer una cosa injusta como la que estás haciendo, que es ser capataz de esclavos. Y así todo, así todo. O sea, un juez nunca te va a decir, bueno, acepto que en realidad no eres tú quien ha pecado, sino quien ha pecado o quien ha cometido delito ha sido tu época a través tuyo. No, te va a decir, no, yo no voy a condenar a tu época a 14 años de cárcel. Voy a condenarte a ti, porque eras libre de actuar contra tu época. Eras libre de actuar contra tu pueblo. No es que mi padre me educó en el machismo, pues haber cambiado de padre. ¿Y cómo se cambia de padre? Pues no sé, haberte rebelado contra él, o sea, no sé, haberle cambiado, haberle convencido. En cualquier caso, si ser hijo de tu padre te lleva a pegar a las mujeres, pues mira, no sé. O haberte suicidado, me da igual, pero no se pega a las mujeres, ya está, ¿vale? 14 años de cárcel, es lo que te dirá un juez. ¿Por qué? Pues porque eres libre, idiota. Y claro, y tú dirás, ¿pero qué libre? Yo soy un efecto de mi época. No eres un efecto de tu época, la cárcel, tú. O sea que ante la justicia somos libres. Y se podría demostrar que ante la belleza somos fraternos. Eso es una cosa un poco más complicada, pero también se puede captar por dónde van los tiros en una sola imagen. Es algo así como la diferencia que hay entre decir esto me gusta y decir esto es bello, es que cuando dices esto me gusta, en el fondo estás hablando de ti mismo. Y estás diciendo, esto me gusta, y me gusta porque como soy espartano, o como soy ateniense, o como soy persa, o como soy gallego, o como soy catalán, o como soy andaluz, yo qué sé, pues esto gusta mucho, a los andaluces les gusta mucho, y como soy andaluz, esto le gusta mucho. Entonces no estás hablando de la cosa que tienes delante, estás hablando de ti mismo, que dices que encajas muy bien con esa cosa. Cuando dices esto es bello es porque te has quedado con la boca abierta y de pronto dices algo así como, coño, perdonad, demonios, esto me gusta tanto que me gusta de una manera distinta. Esto me gusta de una manera que lo que veo es algo así como esto, que soy espartano, pero que si en lugar de ser espartano fuera ateniense me seguiría gustando igual. Que soy griego, pero que si en lugar de ser griego fuera persa, me seguiría gustando igual. Que soy hombre, pero que si en lugar de ser hombre fuera mujer, me seguiría gustando igual. Es decir, de pronto lo que tienes es un sentimiento que dices, no es mi ser espartano, mi ser ateniense, o mi ser persa, mi ser hombre, o mi ser mujer, o mi ser rico, o mi ser pobre el que está sintiendo esto, sino que esto lo estoy sintiendo algo así como desde el vacío. Lo estoy sintiendo... Kant lo que diría es, lo estás sintiendo desde el lugar de cualquier otro. Y por eso, en lo que sientes en realidad, y eso es lo que te hace exclamar, esto es bello, lo que sientes es algo así como esto. Siento un sentimiento muy raro, porque lo que siento es que los demás están sintiendo lo mismo. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando estás en el auditorio escuchando una cantata de Bach.
que de pronto casi se te caen las lágrimas. Una cantata de Bach me da igual, el grupo que os guste a cada uno, ¿no? O sea, si en lugar de ser una cantata de Bach, pues es un concierto de estopa, pues a lo mejor un concierto de estopa, me da igual. A mí me gusta más estopa que Bach, y eso que ya son bastante mayorcitos, pero a ver, lo que sientes es que lo que te está gustando a ti le está gustando también a los demás. Eso cuando estás ahí sentado escuchando a Bach y dices, y lo que sientes es, joder, se me están saltando las lágrimas de lo bello que es esto. No estás diciendo, ay, cómo me gusta, cómo me gusta, cómo me está gustando, cómo me está gustando. No, porque lo que sientes no es cómo me está gustando, sino cómo está gustando esto a todo el mundo. Que a lo mejor es mentira, a lo mejor a los demás, a los de al lado. Porque aquí estamos con razonamientos, pero aquí estamos con sentimientos. Y esto no es más que un sentimiento, pero es un sentimiento interesantísimo. Kant coge ese sentimiento, que es el sentimiento de que los demás están sintiendo lo mismo que tú, y escribe una crítica, que es la más difícil de las tres, que se llama la crítica del juicio. Son 500 páginas muy difíciles, muy difíciles. Y solamente coge ese sentimiento. Siento que los demás están sintiendo lo mismo que yo. Eso es lo que te hace exclamar, no esto me gusta, sino exclamar esto es bello. Con lo cual, cuando dices esto es bello, lo que estás afirmando es que no estás sintiendo con tu corazón, sino que estás sintiendo con el corazón de todos los demás. Y por tanto lo que estás sintiendo es que una misma sangre corre por las venas de toda la humanidad. Lo que estás sintiendo es un sentimiento de fraternidad universal, justamente. Y es como te sale el lema de la Revolución Francesa. Ante la belleza te sientes fraterno. Que te sientes fraterno quiere decir, y por ahí es por donde voy, donde quiero montar qué es lo que salió mal en el proyecto de la Ilustración. Y esto quien mejor lo ha contado era un tipo de aquí, de Barcelona, ¿verdad? Catedrático de filosofía, Toni Domènech, de la revista, que era el jefe de la revista Sin Permiso. Ahí están los de la revista Sin Permiso en la estela del gran maestro Toni Domènech, que escribió un libro muy bueno que se llama El eclipse de la fraternidad, que fue eso, en realidad fue eso lo que salió mal. No es que saliera mal, sino que la causa de la fraternidad fue derrotada, Pero bueno, independientemente de que el mejor libro, yo creo, sobre el tema lo escribió Toni Domènech, un catedrático de aquí de Barcelona, que se murió hace 8 años, hemos llegado a la conclusión antes que se murió, ¿no? Independientemente de eso, como veis, parece que el espacio público es como un taburete que tiene 3 patas y si le falta una pata se cae. Libertad, igualdad, fraternidad. Pero esto de que nos sentimos hermanos quiere decir que de pronto sientes que no eres necesariamente un hijo que tiene que pedir permiso a su padre, o una esposa, como ocurría en otras épocas, que tiene que pedir permiso a su marido. Como, por ejemplo, durante todo el franquismo, las mujeres tenían que pedir permiso al marido. De hecho, mi madre siempre fue la señora de Fernández, es decir, la señora de mi madre, de mi padre, claro. Y las amigas de mi madre eran la señora de Martín no sé qué, la señora de su marido. Incluso para abrir una cuenta corriente, el marido tenía que firmar una autorización. Las mujeres no podían, no tenían lo que Kant llamaría, que es lo que se esconde por debajo del concepto de fraternidad, independencia civil. No me da tiempo a ponerlo aquí. Independencia civil, y además no se va a ver de todas formas. Pero independencia civil quiere decir que no solamente eres libre e igual ante la ley, sino que tienes condiciones materiales de existencia suficiente para no tener que pedir permiso a nadie para respirar, para existir, para vivir. Es decir, es libertad e igualdad ante la ley y condiciones materiales para no tener que pedir permiso. Es decir, para no depender de otro. Como, por ejemplo, un hijo depende de su padre o de su madre. Una esposa depende, en determinadas condiciones sociales patriarcales, de su marido y tiene que pedirle permiso para todo.
O, por ejemplo, un siervo de la gleba depende del señor conde o del señor marqués. O un esclavo depende de su amo. Entonces, el lema de la fraternidad significaba: no me basta con la libertad y con la igualdad. Necesito condiciones de existencia para no tener que pedir permiso a otro para existir. Y si no, no es verdad que esté tranquilo. Y si no estoy tranquilo, esto no es un verdadero espacio público. Porque entonces, cuando yo hable, voy a tener que hablar siempre pidiendo permiso a otro. Por ejemplo, si se me concede el derecho de votar, yo, y dependo de otro, siempre votaré lo que convenga a ese otro, porque si a ese otro le va mal, me va mal a mí. Si yo soy un menor de edad, un niño pequeño, y me dan el derecho al voto, pues votaré siempre lo que convenga a mi padre, porque es que si a mi padre le va mal, me va fatal a mí. Así es que la Ilustración, desde el primer momento, se dividió en dos bandos. Y digo que los dos bandos son Ilustración, ¿eh? Podríamos decir, la Ilustración de derechas y la Ilustración de izquierdas. Robespierre es la Ilustración de izquierdas, vamos a llamarlo, y Kant, por ejemplo, es la Ilustración de derechas. Pero los dos son ilustrados. Lo malo de nosotros es que no somos ni de derechas ni de izquierdas. Es que ni siquiera somos ilustrados, estamos en la Edad Media todavía. Eso es lo que quería contar. Porque por lo menos Kant es un ilustrado de derechas. Y puede decir, bueno, menudo canalla. Porque, por ejemplo, lo que dice es que las mujeres no pueden votar jamás, no van a poder votar jamás, que no puede dársele el derecho al voto a la mujer. Y razona muy bien, razona de la misma manera que le razonaban a Clara Campoamor en la República. Pues lo que dice Kant es, si tú concedes el derecho a votar a la mujer, como la mujer depende del marido, porque a Kant, por supuesto, ni se le pasa, es un señor de derechas, pero muy de derechas, y por supuesto muy de su época, muy machista. Ni se le pasa por la cabeza que la mujer pueda conquistar algún día la independencia civil. Con lo cual lo que dice Kant es, si concedes el voto a la mujer, los hombres casados van a votar 2 veces y los solteros 1. Claro, es lo que dice Kant. Y entonces lo que dice es, nadie que dependa de otro puede votar, porque siempre va a votar lo que convenga a otro. Así es que sufragio censitario. Y esto es la Ilustración de izquierdas, de derechas. Robespierre no, Robespierre es también coherente y lo que dice es verdad que si no hay fraternidad, es decir, si no hay independencia civil, el sufragio está viciado, porque todos van a votar lo que convenga a aquella persona de la que dependen. Pero claro, la solución de Robespierre es, bueno, pues cambiemos las condiciones materiales para que nadie dependa de nadie. Y entonces sufragio universal, pero con una revolución de la propiedad. Una reforma agraria y tal y cual, y para eso hay que cortar la cabeza a muchos condes y muchos marqueses que no se van a dejar arrebatar las tierras y por eso hay que inventar la guillotina. O sea que esto de la fraternidad no es un ornamento sentimental y romántico del lema de la Ilustración, sino que esto de la fraternidad resulta que es el lado de la revolución material y por tanto de la guillotina y tal y cual, ¿no? O sea, este es el lado por el que la revolución no tuvo más remedio que ser violenta. Porque es que, mira, no se dejan. Si no les cortas la cabeza, no hay manera, ¿no? Bueno. Por tanto, la Ilustración de derechas, podríamos decir, es sufragio censitario, que solamente voten los propietarios. Eso es lo que dice Kant. La Ilustración de izquierdas es que vote todo el mundo, pero con una revolución material de por medio, de tal manera que todo el mundo sea propietario, o algo así. Repartamos la tierra, estatalicemos los medios de producción, dirán algunos herederos socialistas o comunistas de Robespierre, yo qué sé, ¿no? Pero los dos lados de la Ilustración son coherentes con lo que han dicho, son coherentes. No hay ciudadanía, porque es lo que estamos poniendo aquí, la ciudadanía. No hay ciudadanía si no hay libertad, igualdad e independencia civil de la población. Lo que ya no es Ilustración es lo que pasó
y lo que creemos todos nosotros, que somos ciudadanos cuando en realidad, dependemos a vida o muerte de unos nuevos señores feudales que tienen mucho más poder que muchos señores feudales de aquella época lejana en la que Kant escribía, que son, pues bueno, digamos eso que todos los días se nombra en los periódicos como los mercados, los bancos, los poderes económicos. Son poderes privados, no son poderes públicos, son poderes privados. Y dependemos a vida o muerte de ellos. Claro, el razonamiento de Kant, el de Kant, y Kant es el de derechas, Kant es el de derechas, digámoslo así, el anticomunista, el antisocialista. Pero el razonamiento de Kant sería, eso es un disparate. Si la persona depende del mercado de trabajo y, por tanto, depende de poderes privados, no puede votar bajo ningún concepto. Os voy a contar una anécdota, pero es cierta. O sea, una anécdota textual académica, vamos. Pero en una nota, Kant se toma tan en serio esto que llega a decir: hay una cosa que me preocupa muchísimo, y es que no sé si los peluqueros tienen que votar o no. Porque, claro, no sé si los peluqueros dependen de otro o no dependen de otro. Y entonces llega a la conclusión de que los peluqueros, si dependen del mercado, no pueden votar y, por tanto, no son ciudadanos, pero que si fabrican pelucas, entonces sí, porque entonces tienen medios para fabricar cosas y entonces son propietarios y entonces sí pueden votar. Entonces, la gran respuesta de Kant es: bueno, los peluqueros pueden votar si fabrican pelucas. Si no fabrican pelucas, no pueden votar. Hasta ese punto está preocupado. Es un caso límite, pero daros cuenta de cómo piensa. Acordaros de que en la época de Kant todo el mundo llevaba pelucas, con lo cual era muy habitual fabricar pelucas, que los peluqueros fabricaran pelucas. Bueno, así es que la mayor parte de los peluqueros sí podían votar, pero porque fabricaban pelucas. El asunto es que Kant lo que tiene muy claro es que un asalariado no puede votar. Porque si un asalariado vota, va a votar siempre lo que convenga a aquella persona de quien depende. Claro, ¿y de quién depende un asalariado? Pues de su patrón. Y si no depende de su patrón, depende de que a su patrón le vaya bien. ¿Y de qué depende que al patrón le vaya bien? Pues de que no se hunda el Banco de Santander. Entonces, ¿de qué depende un asalariado? De que le vaya bien al Banco de Santander, porque si tenemos una crisis económica de 1000 pares de demonios, se hunde la economía, te quedas en paro y te va fatal. Con lo cual, lo que diría Kant, este es el de derechas, lo que diría Kant es un disparate dar el derecho a votar a gente que depende del Banco de Santander. Porque, claro, siempre van a votar lo que convenga al Banco de Santander. Que no sé quién es el Banco de Santander. En cualquier caso, es un poder privado. A lo mejor son son unas decenas de millares de accionistas, pero privados. Son poderes privados. Con lo cual, no es verdad que esté gobernando el espacio público. Está gobernando un poder privado a través de la legión de personas que depende de que le vaya bien a ese poder privado. Porque no están tranquilos los que discuten en el espacio público. Están agarrados por el cuello por el Banco de Santander, que les está diciendo: vas a votar lo que a mí me conviene, porque como yo me hunda, te hundes tú. Este es el de derechas. El de izquierdas tendría alguna idea más, probablemente, no sé, pensaría en expropiar el Banco de Santander, yo qué sé, eso, otras cosas, ¿no? Lo único que diría es: por lo menos que no voten. Por lo menos que no voten. Que solamente voten los propietarios. Y además Kant podría razonar que en realidad es mucho más justo, porque si solamente votan los propietarios, pues mira, los propietarios al fin y al cabo... Claro, el problema está en que si Amancio Ortega, ¿cuántas personas en España dependen de Amancio Ortega, el dueño de Zara o el dueño de Inditex? Pues no sé, digamos que 100.000 personas, o no sé, quizás más. Lo que diría Kant, eso quiere decir que Amancio Ortega, cuando vota 100.000 una vez. Porque hay 100.000 personas que dependen de él. En cambio, si
hay sufragio censitario. Parece que estoy defendiendo el sufragio censitario. Yo no, yo soy de izquierdas, pero claro, lo que diría Kant es, si Amancio Ortega, lo ideal es sufragio censitario, porque así Amancio Ortega vota una vez y cualquier tipo que tenga un huerto y una gallina, pues vota otra vez. Mi suegro está jubilado, él era conductor de autobús, tiene un huerto, una gallina y a lo mejor incluso se podría comprar una vaca. Así es que es propietario de un huerto en un pueblo. Pues que vote, diría Kant. Así es que si, como mi suegro me parece que la última vez que votó a Podemos, porque se lo dije yo. No, votó a Podemos. Él siempre votaba al PSOE, pero esta vez votó a Podemos. Amancio Ortega, supongamos que vote, pues no sé qué votará Amancio Ortega, supongo que al PSOE, ¿no? No sé si vota al PSOE o al PP, no lo sé. Bueno, diría Kant, ¿lo veis? Es muy justo, ya están igualados, 50-50. Lo que no puede ser es que mi suegro vote una sola vez y Amancio Ortega 100.000 una vez. Eso diría Kant, eso sí que es un disparate. Eso está todo mal, todo mal. Así es que, vaya, si quitas esto de la independencia civil, si no procuras que la población tenga independencia civil de forma general, que es lo que es... ¿Me quedan 10 minutos? Perfecto, a ver si consigo hilar un poco. Los herederos de Toni Domènech, que giran alrededor de esa revista de aquí, de Barcelona, ¿verdad?, que se llama Sin Permiso, ¿no? Son los defensores de este concepto político tan importante, que es el concepto de renta básica, porque claro, la renta básica no es más que una manera de dar a la población de forma general independencia civil. Entonces, por ejemplo, eso sería un buen programa. Un buen programa sería, vale, concedemos una renta básica y cuando la gente pueda decidir si trabaja o no para Inditex, porque tiene una renta básica, yo puedo decidir, bueno, tengo una renta básica, pero trabajo para Inditex porque quiero más. Bueno, pero también puedo decidir, tengo una renta básica, no trabajo para Inditex porque me conformo con tener unas gallinas como mi suegro y ya está. Con lo cual me desconecto. Bueno, pues sobre esa base sí que funcionaría el programa político de la modernidad. Lo que estoy intentando explicar es que en una sociedad proletarizada, que es lo que ocurrió cuando la burguesía enterró la Revolución Francesa, porque claro, esto que decían los marxistas de que la Revolución Francesa fue una revolución burguesa es completamente falso. Eso lo decía Domènech muy bien dicho. Decía siempre, lo único que la Revolución Francesa tuvo de revolución burguesa fue la contrarrevolución. Esa frase me encantaba, se la escuché varias veces. La burguesía no ganó con la Revolución Francesa. La burguesía ganó contra la Revolución Francesa. Derrotó a la Revolución Francesa. Eclipsó la fraternidad, eclipsó la independencia civil. De tal manera que de pronto tuvimos una ficción de ciudadanía. Domènech le llamaba la ficción napoleónica, que es que una persona proletarizada, que una persona que depende a vida o muerte de otro, tenga derecho a votar y se considere a sí misma ciudadana. Y eso, el asunto es que esa ficción, no es que no se la creyera Robespierre, es que no se la creería ni Kant, que era el de derechas. Kant también habría dicho que eso era un disparate, que una persona proletarizada, que depende a vida o muerte del mercado de trabajo asalariado, tuviera derecho a votar, tuviera derecho a ser considerada ciudadana. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues ya resumo, para terminar, y luego discutimos. Esto quiere decir que el proyecto político de la modernidad, el proyecto político de la Ilustración, y digo, tanto de derechas como de izquierdas, tanto de Robespierre como de Kant, vamos a decirlo así, fue derrotado. Porque no tenemos ni sufragio censitario, que es lo que habría pasado si hubieran ganado las derechas,
ni sufragio universal con una revolución de la propiedad. Lo que tenemos es una ficción napoleónica de ciudadanía. Y, por tanto, nunca hemos tenido modernidad. Esa es la tesis que quería plantear. Lejos de pensar que estamos en la posmodernidad, lo que hay que decir es que el proyecto moderno fue derrotado a sangre y fuego por la victoria de una clase social que fue la burguesía y que guillotinó mucho, guillotinó bastante más que Robespierre. Para empezar, guillotinó a Robespierre. Lo que pasa es que Robespierre ha sido el malo de la película, pero claro, es que la historia la han contado los que le cortaron la cabeza. No queréis encima que sea el bueno. Pero Robespierre sencillamente lo que dijo es, bueno, no sé, tenemos escrita aquí, en el espacio público, hemos escrito una cosa que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que por cierto se le olvidó a las mujeres, que eso es otro problema que tenía Robespierre. Pero bueno, eso era un problema de Robespierre. Pero bueno, tenemos aquí la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, lo de las mujeres no se le ocurrió mucho, pero lo que sí se le ocurrió es, por tanto, no puede haber esclavos. Así es que vaya a mandar unos delegados, eso fue el gobierno jacobino, a las colonias francesas para liberar a los esclavos, que además, por otra parte, ya se están rebelando ahí en Haití. Le dijeron, aquí en el espacio público, le dijeron, pero si no hay esclavos no hay colonias. ¿Sabéis qué contestó Robespierre? Eso lo habréis visto en las películas. Es una frase muy famosa. ¿Qué contestó Robespierre? Robespierre lo que dijo es, perezcan las colonias con tal de no renunciar a un principio. Si no hay esclavos no hay colonias, pues que no haya colonias. Pero no vamos a renunciar a un principio. No vamos a renunciar a algo que hemos decidido en el espacio público y que hemos escrito en la Constitución, en la norma de toda Constitución, que es la Declaración de los Derechos Humanos. Perezcan las colonias antes que renunciar a un principio. ¿Cuál fue la respuesta? Ah, sí, pues te guillotinamos. Y le guillotinaron. Unos meses después. ¿Y quiénes les guillotinaron? Hombre, pues lógicamente los propietarios de esclavos, que eran los buenos de la película, según dicen. La burguesía esclavista de las colonias fue la que dio el golpe de Estado contra Robespierre. Hombre, claro, es que no se iban a dejar quitar las colonias así como así. En conclusión, lo que quería más o menos sugerir para la discusión. Nunca llegó la modernidad, pero ni siquiera la modernidad de derechas. No solamente no llegó la de izquierdas, sino que no llegó tampoco la de derechas. Lo que llegó fue una ficción de espacio público que es una ficción porque es un espacio público que no está tranquilo, porque vive completamente atosigado por los poderes feudales, por los poderes privados. Lo que pasa es que los poderes feudales ahora ya no son los condes y los marqueses, que alguno queda todavía. Ahora los poderes privados son los grandes oligopolios económicos. Y mientras no arreglemos eso, mientras no arreglemos el hecho de que los grandes oligopolios económicos siempre tendrán más poder que el espacio público, porque los que hablan en el espacio público dependen a vida o muerte de esos poderes económicos, bueno, tendremos lo que tenemos. Y a alguien le puede gustar mucho lo que tenemos. También depende de dónde hayas nacido. No es lo mismo nacer en Barcelona o en Madrid que nacer en Uganda o en Ruanda o en Gaza, ¿no? También depende un poco de dónde hayas nacido. Pero te puede gustar más o menos lo que tenemos. En cualquier caso, yo lo único que digo, como estudioso de la historia de la filosofía, es que lo que tenemos no es la modernidad. Es la Edad Media. Es un antiguo régimen alargado, en el que los poderes privados tienen más poder que el espacio público. Porque el único proyecto político que se propuso como proyecto político la modernidad fue ese. Fue el de una ciudad en la cual el poder lo tuviera el espacio público. Y eso no es verdad, no se da entre nosotros, no se da.
La prueba de que no se da es que los parlamentos todavía, esto ya es como la ironía, es el sarcasmo. Pero actualmente existen los tribunales de arbitraje internacional. Y además se intentaron constitucionalizar el Acuerdo Multilateral de Inversiones, lo que se llamaba el AMI, que ahora se llama de otra forma. ¿Cómo se llama? Ahora le dijeron, como el AMI ha fracasado, pues lo que hacemos es sacar lo mismo, pero con otro nombre. No me acuerdo cómo se llama ahora, el Tratado Internacional, no sé, alguien lo sabrá. Bueno, esto es sencillamente que si un parlamento hace una ley que perjudica a un poder privado, como por ejemplo la Casa Coca-Cola, la Casa Coca-Cola puede llevar a los tribunales al Parlamento para pedir una indemnización por la ley que ha sacado el Parlamento. Es decir, si los parlamentos hacen leyes que perjudican las inversiones de los poderes económicos pueden pedir cuentas de indemnización al Parlamento. Esto se lo cuentas a una persona de derechas como Kant y el cerebro le revienta y le sale por las orejas. O sea, ¿cómo un poder privado va a llevar a los tribunales a un poder público? Eso es un disparate, es contradictorio con la esencia misma de la modernidad. Hombre, hasta una persona de derechas como Kant más bien razonaría al revés. Si un parlamento ha sacado una ley que perjudica tus inversiones, pues es que esas inversiones eran ilegítimas y en todo caso da gracias de que no te metemos en la cárcel. Eso lo diría Kant, el de derechas, como estoy diciendo. A Robespierre se le ocurriría alguna idea mejor, con la guillotina y todo esto. Bueno, sí, es una tomadura de pelo, pero así vivimos, en un mundo en el que existen tribunales de arbitraje económico internacional y que los parlamentos pueden ser castigados por los poderes feudales, por los poderes privados, a pagar indemnizaciones porque han salido perjudicados por lo que se ha decidido en el espacio público. Y todavía que venga alguien y te diga que como somos democracias hechas y derechas, el espacio público tiene el poder, pues es un poco de risa. Desde luego Kant lloraría, Robespierre se reiría, pero en cualquier caso ninguno de los dos se creería de verdad que hemos tenido alguna vez eso que pretendían ellos que tuviéramos, que es la modernidad, la soberanía del espacio público, la soberanía del espacio público, la soberanía de la tranquilidad republicana para argumentar y contraargumentar y decidir cómo debe de ser el mundo. No la tenemos, no la hemos tenido. No solamente son los tribunales de arbitraje, ya termino, perdóname, un minuto. No solamente son los tribunales de arbitraje, ha ocurrido, si repasas la historia del siglo XX, lo que ha ocurrido ha sido todavía mucho más triste. Lo que ha ocurrido ha sido que cada vez que el espacio público ha hecho leyes que perjudicaran a los grandes poderes que estoy llamando feudales, a los poderes económicos han pagado un golpe de Estado y han bombardeado el Parlamento, han dado un golpe de Estado y han destruido el orden constitucional. Eso ocurrió durante todo el siglo XX. Nosotros, Luis Alegre y yo, que escribimos algunos libros al respecto, hicimos una lista como de 35 golpes de Estado en el siglo XX que tenían exactamente esa estructura. Ganan las elecciones los que están dispuestos a hacer leyes que toquen los poderes económicos y entonces los poderes económicos pagan a un señor, por ejemplo, llamado Juan March, un banquero que en 1936 pagó el golpe de Estado del general Franco, que sencillamente lo que dijo es: «Ah, sí, habéis votado en el espacio público sacar una ley que me perjudica, pues entonces yo lo que hago es pago un golpe de Estado, se acaba el espacio público, 40 años de dictadura, una guerra civil con 1 millón de muertos, y a ver si así escarmentáis y la próxima vez que podáis votar, votáis mejor». La próxima vez que pudimos votar fue en el 76 o por ahí, ¿no? Me acuerdo, ¿no? Más o menos. Y votamos mejor, votamos a la democracia cristiana. A UCD se llamaba, ¿no? Sí. Adolfo Suárez, un franquista. Porque ya habíamos escarmentado. A los chilenos les pasó lo mismo. Votaron a Allende. Allende lo que dijo es: yo no voy a hacer como Fidel Castro, yo no voy a ir con la fuerza de las armas, yo voy a llegar al socialismo
por vía democrática, respetando el orden constitucional y la división de poderes. Lo intentó y entonces lo que vino fue Pinochet, le bombardeó el Parlamento y lo mató. No, se tuvo que pegar un tiro antes de que le mataran ellos. Eso ocurrió en Guatemala con Jacobo Arbenz, ocurrió en Haití con Aristide, ocurrió en el Congo con Lumumba, ocurrió en Irán con Mossadegh, ocurrió 30 y tantas veces a lo largo del siglo XX. Y además, lo peor de todo, joder, no me dejéis enrollarme, si queréis ya podéis empezar a preguntar. Solamente una cosa, pero es una broma macabra, En realidad, esto ya lo había previsto la persona quizás más inteligente en filosofía del derecho del siglo XX, que era un nazi, Carl Smith. Carl Smith es Hay dos grandes teóricos del derecho en el siglo XX, Carl Smith, que era nazi, y Hans Kelsen, que era demócrata y judío, por otro lado. Se llevaban mal y discutieron, tuvieron una amarga discusión. En los años 20, en el año 23, tuvieron una amarga discusión sobre el parlamentarismo. Y Carl Smith, que era nazi, pero no era tonto, le pasa lo mismo que a Heidegger, que era nazi, pero era un gran filósofo. Carl Smith le dice a Kelsen una cosa que te pone los pelos de punta. Estamos en 1923, le dice a Kelsen. Hombre, ya sé, tú estás defendiendo el parlamentarismo. ¿Y quién no va a defender el parlamentarismo?, dice Carl Smith. No creo que haya mucha gente en Europa en estos momentos que no esté de acuerdo en defender las libertades liberales y parlamentarias. Yo solamente digo una cosa. El nazi. Dice, yo solamente digo una cosa. Y es que no habrá mucha gente dispuesto a no defender las libertades liberales y parlamentarias, pero tampoco creo que haya nadie en Europa en estos momentos tan ingenuo de pensar que esas libertades parlamentarias se van a mantener en caso de que algún día sirvan para algo. Esa es la frase de Carl Smith. No creo que haya nadie tan ingenuo de pensar que esas libertades parlamentarias, y añade, se vayan a mantener en caso de que algún día sirven para algo y osen perjudicar los intereses de los que detentan el poder real, es decir, los poderes económicos, los grandes monopolios del acero alemán. El día en que las libertades parlamentarias toquen los intereses de los Krupp, de los Siemens, de los grandes poderes económicos, se acabaron las libertades parlamentarias y lo sabes muy bien, querido amigo Kelsen. Eso es lo que dice Carl Smith. Es un canalla, un auténtico canalla. Es un nazi, pero es un nazi muy listo. Porque, mira, es un profeta. Estamos en 1923. En 1933 el Parlamento está ardiendo, porque lo ha quemado Hitler. ¿Y por qué? Porque en realidad no es verdad que Hitler ganara las elecciones. Quien ganó las elecciones, en realidad, las elecciones las ganaron el Partido Comunista y el Partido Socialista juntos. Lo que pasa es que no podían formar mayoría. No había mayoría parlamentaria. Si se sumaban los votos, sacaron 1 millón de votos a Hitler, el Partido Socialista y el Comunista. Le sacaron 1 millón de votos. Es verdad que el partido más votado, sí, como dice Feijóo, fue el nazi, eso sí. Fue el más votado, pero no podía formar gobierno. Tampoco podían formarlo los otros, porque era un follón de 1000 pares de diablos. Entonces le nombran a dedo, porque eso que dicen en la tele de vez en cuando, de que Hitler ganó las elecciones. Hitler no ganó las elecciones, a Hitler le nombraron a dedo. Y le nombró un fascista viejo y una especie de anciano correoso, héroe de la Primera Guerra Mundial, le nombró a dedo porque se lo pidieron así los grandes monopolios económicos de Alemania. Nómbrame a este tío que ya, cuando lo tengamos ahí, ya nos desharemos de él. Lo nombraron. Entonces Hitler, sí, entonces lo que hizo Hitler fue, pues cuando fue canciller de Alemania, quemó el Parlamento, prohibió el Partido Comunista,
suprimió todos los canales de propaganda del Partido Socialista y convocó elecciones, y entonces las ganó. Sí, claro, así la gana cualquiera. Entonces sí, eso sí, esa vez sí las ganó. Pero claro, es que había metido en la cárcel a la oposición. Pero de verdad. Y les había mandado a los campos de concentración, a los campos de exterminio. Estábamos en el 1933. ¿Veis a Carl Smith qué listo era? ¿Cómo vio la cosa ya desde 1923? No, si el parlamentarismo es de puta madre, lo único que pasa es que no se va a poder mantener en caso de que algún día sirva para algo. Y como sois conscientes de eso, pues pensar en otra cosa, majos. Porque va a ser así. Y así fue durante todo el siglo XX. Por tanto, que venga la modernidad de una vez. ¿Qué se puede hacer? Pues armar muy bien al espacio público. Ponerle muchos tanques aquí, yo qué sé, no sé, ponerle muchos tanques para combatir a los señores feudales y para acabar con la Edad Media de una vez. Y perdonadme que me he extendido demasiado. Os voy a dejar la palabra a vosotros y a vosotras por si acaso queréis preguntar o intervenir. Gracias. Molt bé. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Supongo que ya sabéis por qué la gente se engancha a Filosofia en Canal, no? Tenim una estona per preguntes. Obrim un torn. Sisplau, intentar que las preguntas sean breves, porque las respuestas no lo van a ser, entonces... Haré lo que pueda. Así, cuanta más gente pueda intervenir, mejor. ¿Quién se anima? ¿Podríamos hacer un turno de 4 o 5 preguntas? Sí, hacemos 3, digamos, las 3 primeras seguidas. Sí. ¿Quién era? No, sobre la opinión de Robespierre sobre las mujeres. Se han publicado unos libros de los discursos de Robespierre. Yo no lo he leído, pero lo he oído comentar y parece ser que defiende mucho a las mujeres. Tenían en un alto concepto a las mujeres. E incluso las mujeres en la Revolución Francesa y en la Comuna de París tuvieron un gran papel. Otra cosa que me ha parecido es que el concepto de fraternidad, para mí, se ha confundido un poco con el concepto de igualdad. Igualdad sería igualdad económica y fraternidad sería extender la revolución, ser solidario con nosotros, con todo el mundo y tal. Gracias. Vale. ¿Otra pregunta? Allá. Hola, Carlos. Aquí. ¿Qué tal? Una pregunta rápida. No sé si se lo leía a Domènech o a Sin Permiso, que citaban a Marx cuando en su etapa, ¿no?, anterior, el Marx joven, que decía aquello de que un código es la Biblia de la libertad de un pueblo, ¿no? Y después la tradición marxista o emancipatoria es como que ha ido negando constantemente las instituciones republicanas, diciendo que eran burguesas, etc. Mi pregunta es, ¿cuándo se torció esto? Y mi otra pregunta es, ¿cómo vamos a llegar a la modernidad? Sé que es una pregunta complicada, pero bueno, esto. Vale. Ya 2 preguntas dobles. Intentemos que sean simples y así habrá para todos. Una última pregunta aquí, después abrimos otro ciclo. Aquí. Había aquí una. Sí, yo querría preguntar qué espacio público, si ahora los espacios públicos son también todos privados. Si redes sociales es probablemente la que más cantidad de información mueva y las redes sociales no son públicas, son privadas. ¿Qué queda? Ha habido un momento de ilusión con las asambleas y todo eso, pero parece que ahora se están tirando cuchillos entre ellos. ¿Qué nos queda de espacio público? ¿Dónde lo construimos? ¿Dónde lo hacemos? O sea, es que no sabemos ni dónde poner los tanques. Si te parece, respondes a estas y luego... Vale. Empezando por el final, ¿qué nos queda? Es que no estoy en mi mejor momento, porque no estoy muy optimista.
Entonces, no veo que nos quede mucho. Hicimos una apuesta muy fuerte, que fue convertir las asambleas del 15M en un partido político. Algo se nos torció, algo salió mal y no estamos en el mejor momento, sinceramente. No es tampoco que todo ha sido en vano. Yo creo que, por ejemplo, el resultado de que la pandemia haya sido gestionada por un gobierno progresista en lugar de por el Partido Popular, que nos habría gestionado la pandemia como Bolsonaro en Brasil, pues yo creo que algo sí que se puede sacar de eso, pero la verdad es que no estamos en un buen momento. Lo de que las redes sociales son privadas se puede discutir, es un tema muy interesante y yo no estoy muy seguro. ¿El qué? No son tranquilas, desde luego. No, pero es un tema muy interesante, pero es muy para discutirlo. Porque yo sí recuerdo, antes de las redes sociales, es verdad que las redes sociales han introducido muchísima porquería, muchísima basura. Pero también recuerdo en esos años, es que como estás tan lejos y no sé qué edad tienes, ¿qué? Bueno, entonces sí recordarás algo de la época de la que yo quiero hablarte, que no es el franquismo, sino es esa época en la que no había redes sociales y nada que no saliera en El País, nada de lo que no se hiciera eco el grupo Prisa existía. Era la dictadura más brutal que he visto en mi vida con respecto a la libertad de expresión. Bueno, en el país y en el mundo, en el país y en la competencia. Había 2 periódicos y si no salías en esos periódicos no existías. Si tú tenías una causa política que defender en la universidad y no te sacaba El País, no existías. No, porque tampoco te sacaba en la tele, ni en la radio, ni en ningún sitio. Actualmente yo lo que sí que veo es que las redes sociales han hecho que la gente recupere algo de voz, aunque sea en su Facebook y en su Twitter. Pero es verdad que luego hay cosas que se hacen virales y tal. Quiero decir, yo diría, desde luego el espectáculo es bochornoso, pero hubo momentos que yo creo que fueron peores. O sea, la dictadura mediática del Grupo Prisa, del Mundo, de Pedro J. Ramírez y José Luis Cebrián, impuesta durante los años 80, 90, eso fue asfixiante. No digamos ya la época de la censura franquista, claro. Pero es que es otra forma de censura, porque Franco lo que hacía era censurar, cortar. Durante los años 80 y los años 90 había una forma de censura mucho más brutal, que es lo que yo siempre he dicho. Claro que había censura. ¿Cómo que no había censura? Es verdad, una cuñada mía trabajaba en El País y me dijo, a mí no me han censurado en la vida. Y le dije, claro, por eso estás trabajando en El País, porque no hace falta censurarte. Que me contraten a mí y ya veremos si me censuran o no. No me van a censurar. Lo que pasa es que me van a despedir. Entonces, la censura durante los años 80 y 90 se llamó paro. El paro de los periodistas, decenas de millares de periodistas en paro que nunca jamás iban a encontrar trabajo porque iban a decir cosas que no convenían a los poderes económicos, a los dueños de la empresa. Entonces, eso fue, yo creo, todavía peor que lo que tenemos ahora, porque yo creo que lo de Internet, en el fondo, ha tenido su lado bueno. Pero ¿qué nos queda? Desde luego, yo estoy bastante pesimista. Yendo entonces hacia arriba... Cuando has dicho lo del código, claro, has citado una frase de Marx, que efectivamente citó Domenech una vez y desde entonces no hemos parado de citarlo todos. Un código legal es la Biblia de la libertad de un pueblo. Esto es muy interesante, esto lo dijo Marx, efectivamente, y refiriéndose precisamente a las leyes de prensa. Esto quiere decir que eso que muchas veces se dijo que dijo Marx, y que es entre 2 derechos iguales gana el más fuerte, no es lo más interesante que dijo Marx, porque es más interesante esto. Un código legal es la Biblia de la libertad de un pueblo. Porque claro que entre 2 derechos iguales gana el más fuerte, pero es que también es verdad que cuando tú tienes un fuerte y un débil, pues hay un dicho del siglo XVI, yo lo leí en un abate religioso de no sé qué, que dice lo siguiente, dice, entre el fuerte y el débil, la ley libera y la libertad oprime. Claro, entre el fuerte y el débil, la libertad oprime. Y la única esperanza que tiene el débil es que haya una ley que le proteja.
Por tanto, cuidado con esto de que los marxistas hemos estado siempre en contra del derecho, porque por lo menos algunos 4 marxistas que todavía quedamos por ahí, los herederos de Toni Domènech, vamos a llamarnos así, lo que pensamos es que Marx siempre fue un republicano, y todo republicano sabe que la única manera de proteger la libertad es haciendo leyes, y que la ley siempre es la palabra del débil contra el fuerte. Y por tanto, que legislar. Lo que pasa es que no se puede confundir la legislación del espacio público con los decretos de un tirano. No es lo mismo la palabra de un tirano, que entonces es un decreto, que la legislación, que es la palabra del espacio público que protege al débil contra el fuerte. Y Marx, yo creo, se puede demostrar, yo lo he intentado por todos los medios, en todos los libros sobre Marx que he escrito, Domènech también lo defendía a capa y espada, y yo creo que los de la revista Sin Permiso también, era un republicano convencido, un ilustrado convencido, y no dijo nunca esa cosa marxista que luego se puso tan de moda de que el derecho era la ideología y la superestructura de la clase capitalista o del modo de producción capitalista. Eso no lo dijo Marx. No lo dijo Marx y además no podía decirlo, porque tiene montones de textos que dicen lo contrario. Marx siempre defendió algo así como que el imperio de la ley, el imperio del derecho, era la palabra de la República, y por república yo creo que cualquier persona que haya leído algo en la historia de la filosofía sabe que república se define, hay una frase de Kant que la define muy bien, dice: república es esa sociedad en la cual los que obedecen la ley son al mismo tiempo colegisladores, de tal manera que al obedecer la ley solo se obedecen a sí mismos y por tanto son libres. La república es ese punto en el que obedecer la ley y ser libre son la misma cosa. Y si no, no es una república. Obedecer la ley y ser libre tiene que ser la misma cosa. Y yo creo que Marx siempre defendió eso. Tengo textos que lo atestiguan, no los puedo leer ahora, aunque los sé de memoria, pero no tenemos tiempo. Pero tengo textos. ¿Que cuándo se torció esto? Pues lo torció quien inventó el marxismo. Y no sé quién inventó el marxismo. El marxismo fue una gran catástrofe. Lo empezó inventando Engels, y fue bastante catastrófico ya lo que dijo Engels en muchas ocasiones, y lo terminó de inventar Kautsky, al menos según dice Montserrat Galcerán, en un libro que se llama La invención del marxismo, que es un libro muy bueno. Montserrat Galcerán es una catedrática de filosofía de aquí, de Barcelona también. Bueno, pero daba clase en Madrid, fue una de mis maestras. La invención del marxismo. ¿Quién inventó el marxismo? Pero es que lo inventaron mal, Es verdad que lo tenían difícil, con un montón de guerras civiles, un montón de guerras internacionales, lo tenían muy difícil. Se torció, sí, se torció. El marxismo metió la pata muchísimo. Para empezar, con respecto a Marx, porque lo interpretó mal. El libro que tenemos Luis Alegre y yo, que se llama El orden del capital, un libro gordo sobre Marx y tal, la primera parte del libro se llama Rescatar a Marx del marxismo. Porque es que, claro, es que hay que rescatar al pobre Marx del marxismo, porque, madre mía, ¿no? Pero no es imposible, se deja rescatar bastante bien. La primera era lo de Robespierre y las mujeres para empezar. Tienes toda la razón y te agradezco muchísimo que lo hayas dicho, porque yo aquí he pintado a un Robespierre completamente machista y según parece no es así. Porque Robespierre sí que estuvo a puntito de dar el paso hacia el sufragio femenino, por lo visto, según dicen los que saben de Robespierre, porque es que yo no sé lo suficiente para poderlo atestiguar. Pero aquí en Barcelona tenéis a Joan Tafalla. Joan Tafalla es un gran experto en esto, él os lo podría explicar bien. Tenéis en Francia a una antigua amiga de Toni Domènech, que es Florence Gautier, que tiene mucho escrito sobre esto. Robespierre no era precisamente una bestia machista, como por ejemplo si lo era Kant. Es verdad que no se acuerda mucho de lo de la mujer, pero cuando se acuerda no lo hace mal. Se dice que guillotinó a Olympe de Gouges, pero precisamente eso sí que lo podéis buscar en PDF, en la revista Sin Permiso está un artículo. Hay un artículo muy bueno que pone las cosas en su sitio, de Florence Gautier.
Gautier, Florence, Gautier, con H intercalada, Gautier, es la editora de las obras completas de Robespierre en Francia. Tiene un artículo contestando a esa objeción a Robespierre de que mandó guillotinar a Olympe de Gouges, que era la que había escrito los derechos de la mujer y del ciudadano y de la ciudadana. Pero lo que dice Florence Gautier, pero esto lo dice Florence Gautier y yo no le puedo llevar la contraria porque no tengo ni fundamento para llevarle la contraria ni fundamento para darle la razón. En todo caso, me fío de ella. Así es que tampoco penséis que yo aquí estoy sentando cátedra porque no estoy seguro. Lo que dice Florence Gautier es que a Olympe de Gouges no la guillotinaron ni mucho menos por escribir la Declaración de los Derechos de la Mujer, sino que la guillotinaron por conspirar contra la República, con el rey y con María Antonieta. Por cierto, la Declaración de los Derechos de la Mujer está dedicada a María Antonieta. Bueno, el artículo es muy preciso y merece la pena leerlo. Lo de la fraternidad, que yo lo he pintado como igualdad económica, es que en realidad, y no como deseo de extenderlo a los demás, es que las dos cosas en realidad van juntas, pero sería muy complicado. Eso incluso Kant lo cuenta bien, o sea, no es igualdad económica, es el no tener que pedir permiso a otro para existir. Lo que haga falta para no tener que pedir permiso a otro para existir, eso ya es otro cantar que habría que discutir. El asunto está en que los hijos piden permiso a los padres y las esposas piden permiso al marido en determinadas épocas, como he dicho, y los siervos al conde. Los hermanos no se piden permiso unos a otros para existir, por eso es una metáfora. La fraternidad es una metáfora que indica que son personas que tienen independencia civil, que no tienen que pedirse permiso unos a otros. Por eso utilizaron esa metáfora. Lo de la fraternidad universal indica la expansión, y ahí tienes toda la razón. Entonces, claro, habría que leer, incluso, ¿sabéis lo que habría que leer? La Oda a la Alegría de Schiller, cantada por Beethoven en la 9ª Sinfonía de Beethoven, que habla de la fraternidad universal. Y eso sería un buen comentario de texto, que yo no sabría hacerlo muy bien, pero que se puede hacer. Seguimos con el próximo turno. Aquí hay una pregunta, aquí hay otra y ahí hay otra. Funciona. En primer lugar, muchas gracias por la charla. Me ha encantado y ojalá toda la gente que conozco la hubiera escuchado. Pues yo quería pedirte que te explayaras un poco sobre la renta básica, porque a mí me pasa que siempre que la intento defender y argumentar delante de gente que pues, no conoce mucho el concepto, tengo la sensación que no termina de convencer. Y creo que tú sabrías explicarla bastante mejor y, bueno, sobre todo si pudieras explicar por qué es viable y cómo podría ayudarnos a alcanzar la fraternidad real. Sí, bueno, muy breve. ¿Fue el movimiento 15M un preámbulo o alguna ocasión para el espacio público? Sí. Sí, una mica sobre esto también. Decías que estábamos en un momento pesimista y que has hecho referencia al 15M, a las asambleas. Realmente en la segunda década de este siglo pasaron cosas muy importantes, que en todo el Estado español, yo creo, ¿no? Entre otras cosas, el proceso soberanista, que también, ¿no? Pero lo que me ha llamado la atención es cuando has dicho ya algo se torció, algo fue mal, cuando se intentó. Lo que te quería preguntar es ¿qué es lo que fue mal? ¿Con respecto a qué? Dices, intentamos convertir las asambleas... Sí. La última de este turno. Hola, buena tarde. Yo quería preguntar que cómo conseguiremos esta supuesta ciudadanía moderna, que está muy guay, pero es un poco utópica en el mundo en el que vivimos. Y votando yo creo que no se va a conseguir, desgraciadamente. Entonces, ¿qué hacemos? Si nos revolucionamos será una masacre, entonces, ¿qué podemos hacer? Y bueno, gracias por generar estos espacios de debate y reflexión. Gracias, sí. Pues, adelante. Sí, ¿queréis que conteste?
Bueno, pues con respecto a lo de la renta básica, no soy yo quien debería tomar la palabra aquí para explicar lo que es la renta básica. Tenéis aquí a Daniel Raventós, no aquí, creo que no estábamos, pero en la revista Sin Permiso y aquí en Barcelona, ¿no? Que es el que la defiende, la explica. Tenéis unos libros magníficos de David Casasas, creo que se llama Casasas, ¿se llama David? Casasas. David Casasas, tiene unos libros buenísimos sobre la renta básica y lo explica a la perfección. ¿Cómo conseguirla y si es posible o no es posible? Yo creo que cuando se explica Raventós e incluso cuando discute sobre el trabajo garantizado con Eduardo Garzón, yo creo que están de acuerdo en que posible sí que es súper posible. Y además es que no solamente ellos dicen que es súper posible, sino que lo dice pues quizás uno de los mejores economistas del mundo en este momento vivos, ¿no? Que yo creo que es Tomás Piketty, ¿no? Yo creo que, no sé, tampoco es una cuestión de despreciar a Tomás Piketty, no sé, claro, es francés, escribe unos libros gordísimos que no hay quien se trague, pero también ha escrito algún libro corto que se entiende muy bien y no es marxista, es un keynesiano moderado. Pero lo que dice es que es perfectamente posible. Dice, bueno, si no la renta básica, como mínimo una herencia universal, como la que planteó Sumar en la campaña electoral. Pero claro, Sumar planteó, ¿cuánto dijo? 20.000 euros. No, Piketty dice que no, que harían falta unos 180.000, entre 180.000 y 200.000. Y dice que es perfectamente posible, que no hay ningún problema, que eso se consigue sin... Y esto lo dice un economista muy potente, como es Piketty, ¿no? Recibirá el premio Nobel dentro de poco, seguro, vamos, ¿no? Ojalá, vamos, ¿no? Conseguirse se puede conseguir. ¿Cómo? No lo sé. Eso lo sabe Raventós, se lo preguntáis a él. O a Piketty, ¿no? Que la renta básica sería el fundamento de una verdadera fraternidad real, eso seguro que sí, eso sí que lo sé explicar yo. Claro, la renta básica sería la posibilidad de no tener que pedir permiso a otro para existir. De decir, bueno, vamos a ver, yo puedo o vivir muy modestamente con mi pobre renta básica o pedir trabajo en Telepizza para pasear en una bicicleta pizzas de un lado a otro de la ciudad. La renta básica la voy a tener igual, pero si me saco unos dineritos con Telepizza, pues bueno, pues si tú quieres perder tu vida paseando pizzas de un lado a otro por la ciudad, pues nadie te lo va a impedir, eres libre de hacerlo y pues allá tú. Seguramente otras personas encontrarán algo mejor que hacer con su renta básica. Pero yo creo que es Y claro, la gran pregunta, y eso es lo que a mí, por eso me interesa tanto el concepto de renta básica, independientemente de si es posible o no es posible, es que la distorsión que se generaría en el espacio público sería inmensa, una distorsión buena, porque sería, ¿qué votaría la gente si tuviera renta básica? Esa es la pregunta que habría que plantearle a Kant. Oye, es verdad, hasta ahora la gente ha votado, en realidad en el fondo vota a los bancos, porque depende de ellos. Pero si con una renta básica deja de depender de los bancos, vete a saber qué votaría, vete a saber qué votaría. Y lo mismo saldrían resultados electorales demenciales. Y yo, vamos, estaría expectante y aplaudiendo, porque seguramente saldrían cosas muy buenas. Y esa es la gran confianza que tienen los defensores de la renta básica. Yo creo que es una muy buena idea. Uniéndolo a lo de la ciudadanía moderna, me salto la pregunta anterior que ahora la discutimos, quien me ha planteado esto de que esta ciudadanía moderna, pero que cómo conseguirla, que qué podemos hacer, que no podemos hacer una revolución, no, porque no tenemos dos tortas, no hay ninguna posibilidad en este momento de hacer algo así como una revolución armada, eso es una tontería, no podemos, no se puede. No sé cuáles son nuestras armas. Desde luego que cómo conseguirlo, sí, pues por ejemplo haciendo todo lo posible por... No es una mala idea, es una posibilidad, por conseguir implantar una renta básica, aunque sea muy básica. Otra idea es lo que dice Eduardo Garzón, el hermano del ministro, del exministro, por cierto. Trabajo garantizado, que es otro sistema
otro sistema de garantizar que no vas a tener que depender, porque siempre vas a tener el trabajo garantizado, aunque sea vete a saber en qué, pero siempre vas a tener trabajo, ¿no? Porque el Estado se va a encargar de dártelo, aunque no te contrate el mercado laboral. Bueno, pues no sé, son ideas. Y si me preguntáis si yo tengo alguna, no tengo ninguna. No tengo ninguna, y menos mal que me puedo fiar de alguien todavía. Que me fío un poco de los de sin permiso. Eduardo Garzón me da buena espina. Y yo qué sé, o sea, no sé. Pero yo no tengo ninguna buena idea. Y lo que estoy deseando es que venga una juventud que tenga alguna buena idea. Que yo ya lo estoy esperando. Alguien, la gente joven que tenga alguna buena idea. Porque es que ya no es que nos falten fuerzas, es que nos faltan ideas. Yo no la tengo. Y cuanto más pienso, más me deprimo y más pienso, mira, esto creo que no tiene solución. Entonces me acuerdo siempre de la frase de Denis Meadows, se llamaba, ¿no? El que hizo el informe del Club de Roma en el 79 o el 76, no me acuerdo cuándo fue. Esta mañana habréis estado discutiendo de eso. Un informe que se llamaba el informe sobre los límites del crecimiento. En el 76, creo que fue, en el 76. Un informe importantísimo. Diciendo, si seguimos por este camino, se acaba el planeta. Eso en el 76. Es decir, que es que acababan de matar a John Lennon, o por esa época fue, no sé. Todavía no lo habían matado. Bueno, hace como 15 años le preguntaron a Meadows, Meadows se escribe, le preguntaron que si volvería a dirigir un equipo de investigación que hiciera un informe parecido en la actualidad. Y contesta lo siguiente. Yo lo siento amargaros la noche, pero contestó lo siguiente. No. Durante varias décadas he intentado hacer de evangelista global y creo que ya no tiene sentido. No tiene sentido intentar convencer a un suicida cuando ya ha saltado por la ventana. No da muy buena espina. Porque este es un ecologista. No, es que yo ya he perdido la esperanza. Hemos saltado por la ventana ya, y esto ya no tiene remedio. Bueno, es una cosa muy triste, lo siento, sí, pero me da mal rollo que sea precisamente él, que es un gran sabio, quien diga una cosa así. Sobre todo los que tenemos hijos. Yo tengo 3, o sea, a mí me importa una mierda que se acabe el mundo. Yo creo que un meteorito y ya está, no vendría mal. Pero es que tengo 3 hijos y también están los hijos de los demás, a los que también tengo cariño, ¿no? Bueno, lo del 15M, que si eso fue un espacio público, una gran esperanza de espacio público, pues yo creo que la apuesta que hizo Podemos, yo es que claro, yo en ese sentido no puedo hablar mal de Podemos, no puedo hablar mal del primer Podemos, en la medida en que de alguna forma yo colaboré mucho en su fundación. Yo creo que estaba bien razonado. Claro que fue un verdadero resurgir de un verdadero espacio público en todas las plazas de España y tal y cual. Lo que Podemos razonó es, mira, si seguimos dando la turra en las plazas no nos van a hacer ni caso. Para que nos hagan caso, tenemos que conseguir que esas asambleas acaben en el Parlamento forzando legislaciones, porque si no, no vamos a tener eficacia. Puede que fuera un error, y puede que por eso se torciera la cosa. Puede que fuera un error, puede que cometiéramos un error, pero yo sí que aposté por eso. Yo lo que dije es, hay que llevar el 15M al Parlamento y obligar al Parlamento a convertirse precisamente en un verdadero espacio público, para hacer legislaciones que blinden cada vez más el espacio público parlamentario, porque el poder de la legislación está en el Parlamento. Entonces, no basta con que todos nos reunamos todos los días en la plaza del pueblo para discutir entre nosotros, porque eso se va a estancar y al final la gente se va a cansar y no va a tener ninguna eficacia. Entonces, yo sí dije, no, hay que hacer una apuesta electoral, hay que hacer una apuesta parlamentaria. Lo hicimos y estuvo a punto de salir bastante bien. Hubo una vez que las encuestas nos daban que ganábamos las elecciones por goleada. Incluso el CIS nos dio una victoria electoral. Claro, nos creímos las encuestas, creíamos que íbamos a ganar seguro y
Y de pronto resultó que llegó no me acuerdo, fue el 29J, o no me acuerdo cuál fue esa fecha siniestra, en que de pronto no solamente no ganamos, sino que quedamos un poquito por debajo del PSOE. Es verdad que sacamos 70 y pico diputados, pero, fue un palo decir, hostia, que no hemos ganado. Y que no solamente no hemos ganado, sino que hemos deshecho todo el tejido de las asambleas, de los círculos, de las plazas. Entonces resulta que hemos deshecho todo el tejido del espacio público en las plazas de España en función de ganar las elecciones, y es que no las hemos ganado, con lo cual nos hemos quedado sin 15M y sin Parlamento. Entonces fue un momento muy depresivo, fue tremendamente depresivo. ¿Y qué se torció a continuación? Pues yo creo que en ese momento tan depresivo, pues lo que ocurre con la izquierda siempre es que empieza a darse puñaladas entre sí. Nos empezamos todos a pegar puñaladas entre nosotros. Yo creo que fue un problema interno. Fue un problema interno. Nos peleamos todos. O sea, a mí me llamaron, me dijo Pablo, mi querido Pablo, me dijo, eres un canalla, un hijo de puta y un miserable. Y dije, bueno, pues Pablo, no sé, ¿hemos terminado? Me dijo, sí, claro que hemos terminado. Bueno, pues adiós, no sé. Esto fue Vista Alegre 2. Entonces, bueno, nos peleamos todos. Nos peleamos. Entonces, ¿qué se torció? Joder, pues no se torció nada más que somos imbéciles. Que somos unos cretinos. Claro, ¿qué es lo que pasaba? Que no habíamos ganado las elecciones, y entonces también era un poco el sálvese quien pueda. No, porque si queréis cuento trapos sucios. Yo puedo contar trapos sucios, si no me importa, si yo ya no soy de Podemos. Claro, el sálvese quien pueda, porque claro, no hemos ganado las elecciones, tenemos a millares de liberados en este momento, claro, millares de sueldos que pagar, y a ver quién se queda con lo que queda. Entonces se hizo una reunión, antes de que me llamara Pablo, hicimos una reunión, estaba Pablo ahí, estaba Errejón y tal, y dijo Pablo, sí, lo dijo, sí, o sea, no sé si está aquí un amigo de Pablo, pues recordará que Pablo dijo, Podemos no es una tarta y no se reparte. Y yo contesté, yo cuando oigo a alguien decir que Podemos no es una tarta y no se reparte, lo que me parece es que se quiere quedar con toda la tarta. ¿No sería mejor repartir la tarta de una forma pactada y con arreglo? Firmamos el Estado de Derecho entre nosotros, hacemos legislaciones para cómo se reparte la tarta y ver cuántos liberados le tocan a Errejón, cuántos liberados le tocan a Irene Montero y cuántos liberados te tocan a ti. Y no sé... pero es que sí que es una tarta, porque es que hay muchos puestos de trabajo en juego, tío. Entonces, no es una tarta, porque te la quieres quedar tú. Entonces, bueno, me dijo, pues eres un canalla, pues sí, pues... Y se acabó. Por mi parte se acabó. Luego lo que pasó fue que se acabó tanto que nos empezaron a echar a los que no nos habíamos ido ya, empezaron a echar a todo el mundo, y al final los que estaban fuera eran más que los que estaban dentro. Y entonces formaron un partido que se llama Sumar, y luego dicen, no, es que no nos dejan entrar. Pero ¿cómo te van a dejar entrar si el partido Sumar son los que tú echaste? No sé. Pero esto es una pura opinión personal mía. No tiene ningún valor, porque encima no es más que un cotilleo de mierda. Pero es así. Este es mi punto de vista. Si me preguntáis por qué se torció, pues yo pienso que se torció porque somos imbéciles. Y se torció por eso, pues nos peleamos entre nosotros. Pues yo lo arreglaría intentando llevarnos bien. Y a mí, Pablo me sigue cayendo muy bien, y yo a Irene la quería muchísimo. No sé, o sea, a lo mejor podríamos firmar un pacto de reconciliación todos y todas. Por mi parte, que no quede. Pero no se va a arreglar así. Bueno, seguro que estaríamos aquí más del tiempo permitido. Yo con tal de no perder el AVE no me importa estar todo el tiempo que haga falta. Tiene que viajar en pocos minutos, entonces creo que se merece que lo liberemos, que lo dejemos salir a tiempo, y agradecerle de nuevo su contribución. A vosotros y vosotras, de verdad.
Bueno, recordeu, espai de propaganda electoral, encara queden les 2 darreres activitats del DC Festival Pensa, o sigui que esteu totes convidades.